Déjame platicarte que esta semana ha sido una semana bien incómoda. Incómoda porque esta palabra que Dios hablaba en mi vida, la verdad es que me incomodó mucho. Me incomodó mucho y eso es bueno. Eso es bueno porque Dios quiere que siempre crezcamos. Entonces, en verdad espero que esta palabra pueda incomodar tu corazón, así como lo hizo con mi corazón. Vamos a orar, ¿qué te parece? Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos el día de hoy. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia en medio de tu iglesia. Gracias porque todo lo que haces, Señor, es para bien de nosotros. En esta hora, Espíritu Santo, te pedimos que nos dejes ver tu autoridad en este lugar. Establece, Señor, esa atmósfera, esa autoridad tuya a la cual nos rendimos. Manifiéstate en medio de nosotros. Déjanos ver tus maravillas. Permite que nuestro corazón sea abierto y podamos escuchar lo que tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia. Muévete en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes quién eres? ¿Tienes claro en tu corazón quién eres? Si el día de hoy alguien te dijera y te pidiera explicar quién eres, ¿qué dirías? ¿Podrías decir algo? ¿Podrías explicar realmente quién eres? ¿Podrías describir certeramente tu identidad? Quiero compartir contigo algunos ejemplos de ciertas personas que para mí es importante que conozcamos el día de hoy. La primera persona se llama Ayla Christine. Esta mujer es una mujer noruega, arriba de los 30 años. Esta mujer dice ser un caballo. Dice que desde muy chica se identifica con estos animales y entonces trata de vivir una vida imitando el comportamiento de estos animales, de los caballos. Trata de imitar su manera de caminar, inclusive los sonidos que hacen los caballos también trata de imitarlos. Susana Domínguez, una joven española, 25 años. Es una joven que sus padres y su psicólogo le autorizaron entrar a un tratamiento médico de cambio de sexo. Y digo cambio de sexo porque no existe tal tratamiento. Es una operación para extirpar los órganos femeninos, pero no hay tal cambio de sexo. Este tratamiento lo inicia Susana a sus 15 años de edad. El día de hoy, a sus 25 años, Susana se arrepiente de lo que hizo y le guarda un odio tremendo a su psicólogo y a sus papás. Roberto Domínguez, mexicano, 40 años, un hombre muy próspero, un hombre muy exitoso,
director de operaciones de una gran empresa. Tuvo una de las bodas más hermosas en la Riviera Maya. Una esposa muy bien parecida, de una buena familia, familia acaudalada. Pero después de 3 años de matrimonio, Roberto decide abandonar a su esposa y divorciarse, y decide iniciar un romance con su mejor amigo de su infancia. Roberto no sabe quién es. Susana tampoco y Cristín tampoco. La realidad es que el mundo en el que vivimos está sufriendo una crisis muy tremenda de identidad. Y esta crisis de identidad que vivimos en el mundo, seamos hijos de Dios o no, está destruyendo nuestra sociedad, está destruyendo las familias, está destruyendo el cuerpo de Cristo. Y muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, vivimos en una burbuja y pensamos que porque estoy en el mundo cristiano, porque mi mundo es cristiano, entonces estoy protegido de la crisis de identidad que vive el mundo. Y la realidad es que eso es falso. La realidad es que esta crisis de identidad también afecta al cuerpo de Cristo. Quiero compartir contigo un versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este es un anuncio de guerra. Pedro nos está diciendo: hay una guerra en pie y tú eres el objetivo. Satanás anda buscando a quien devorar. Satanás anda buscando a quien derrotar. Satanás anda buscando a quien destruir. Y tú y yo, como hijos de Dios, estamos en la mira de su radar. Pero sabes, muchas veces caminamos creyendo que somos 100% inmunes a todos los dardos y a todos los ataques de Satanás. Y Satanás está feliz porque no somos conscientes de la guerra espiritual que se está viviendo. Satanás sabe perfectamente que si tú y yo no tenemos una identidad bien cimentada en Jesucristo, Él puede ocupar eso para destruirnos. Satanás sabe que para los hijos de Dios tener una identidad en Jesucristo es algo vital. Es algo que necesitamos tener. Satanás sabe que si tú y yo no tenemos una identidad cimentada en Jesús, va a ser muy complicado alcanzar el propósito de nuestras vidas. La realidad es que la orientación sexual es una de las áreas impactadas por la crisis de identidad, pero no es la única. Hay muchas más áreas de nuestras vidas y de la sociedad que son impactadas por esta crisis de identidad que vive el mundo, y nosotros no somos la excepción como cuerpo de Cristo. La verdad es que no hay que ir tan lejos para darnos cuenta de las áreas en las que estamos viviendo nosotros y están siendo impactadas por la crisis de identidad. Muchos de nosotros y muchas familias en muchas iglesias asistimos a las iglesias los domingos y alabamos a Dios, y nuestra fe está en Jesús, y sin verle creemos en Él, y levantamos nuestras manos y cantamos y adoramos y le damos la gloria a Él. Pero después de que termine el servicio, llegamos a casa a enfrentar todas esas áreas impactadas por la crisis de identidad. Muchos de nosotros estamos aquí, pero saliendo de aquí vamos a ir a enfrentarnos a casa aún con temas como el machismo. Y somos hombres que venimos a alabar a Dios.
Pero en mi casa yo mando y tú te callas porque yo soy el hombre. Y no solo eso, también nos enfrentamos a cosas como el feminismo. Ninguna de las dos cosas vienen del corazón de Dios, pero son consecuencias de la crisis de identidad que estamos viviendo. El querer imponer mi autoridad es un resultado de la falta de identidad en Cristo que estoy viviendo en mi corazón. Y así como esas, podríamos hablar de muchos ejemplos de áreas en nuestras vidas que están siendo impactadas por la crisis de identidad que se vive. Gracias a la falta de identidad, muchos matrimonios están siendo destruidos dentro de las iglesias. Enfoquémonos dentro de las iglesias en este momento. Muchos matrimonios están siendo destruidos, hay muchos divorcios, aún muchos trabajos están siendo afectados por nuestra falta de identidad. Imagínate si tú y yo como adultos vivimos muchas veces en una crisis de identidad, ¿qué pasará con nuestros hijos que son adolescentes? Que van a la primaria o tal vez que van a la universidad. ¿Cómo vivirán ellos la crisis de identidad que vive nuestro mundo? Lo que se escucha ahora en escuelas secundarias, preparatorias, universidades es: ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? ¿Cómo sabes que no eres si no lo has intentado? Los jóvenes están en busca de probar todo lo que hay para ver quiénes son. Crisis de identidad. Y lo más preocupante como hijos de Dios es que muchas veces en nuestra burbuja de cristianos opinamos de lo que está sucediendo allá afuera en el mundo y fijamos una postura y decimos: en base a la palabra de Dios esto no está bien, en base a lo que yo sé de la Biblia esto no está bien. Pero tristemente, a pesar de nuestra postura, muchos de nosotros al día de hoy caminamos nuestra vida sin saber quiénes somos. Por eso al iniciar yo te preguntaba: ¿sabes quién eres? Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos en nuestras vidas. Por eso el día de hoy queremos platicar un poquito sobre la identidad de todo cristiano, la identidad en Cristo que debemos de tener. Y quiero que me acompañes a la segunda carta de los Corintios. Segunda Corintios capítulo 17. Capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17. Identidad en Jesús. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y muchos hemos escuchado este versículo y levantamos las manos y decimos amén, todas las cosas son nuevas. Pero a veces no somos conscientes de que cuando habla de que todas las cosas son hechas nuevas, eso nos incluye a nosotros. Eso incluye mi corazón, eso incluye mi identidad, eso incluye lo que yo creo que soy, quien yo creo ser. También eso, cuando venimos a los pies de Dios, es transformado. Y ahora no soy lo que yo creo ser, sino que soy lo que Dios dice que yo soy. Y si alguna vez en tu vida te has preguntado, bueno, ¿quién soy? Sabes, hay encuestas que se hacen dentro de las iglesias. Y estudiando un poquito este tema, hay encuestas que dicen que más del 60% de los hombres mayores de 40 años en las iglesias no saben quiénes son. Imagínate qué pasa cuando el hombre, la cabeza del hogar, no sabe quién es.
todo lo que sucede hacia abajo va por el mismo camino. Por eso la identidad es un área de nuestras vidas que es muy atacada. Porque Satanás sabe que si logra destrozar nuestra identidad, pudiera destruir a toda una familia. ¿Quién eres? Yo quisiera invitarte a que te lleves esta pregunta y puedas llevártela a tu casa y estos días puedas hablar con Dios. Y más allá de preguntarte quién soy, puedas decirle: Señor, ¿quién tú dices que yo soy? Porque eso es lo importante. Escuchar de su corazón hacia el nuestro. ¿Quién Dios dice que nosotros somos? ¿Quién Dios dice que tú eres? Pero bueno, ¿qué es la identidad en Cristo? Vamos a regresarnos unos pasos atrás, a entender qué es la identidad en Cristo. Antes de compartirte un concepto de identidad en Cristo, déjame compartirte lo que no es una identidad en Cristo. Pon mucha atención. Dile al que está a la par tuya: pon atención, por favor. Fíjate: profesiones, logros humanos, logros materiales, posiciones sociales, negocios, estabilidad económica, posiciones políticas, trabajos y, ojo, aún todo lo que tú y yo hacemos para servir a Dios no es tu identidad en Cristo. Aún todo lo que hacemos, aún si te paras aquí a cantar, a tocar el piano, aún si te paras aquí a predicar, eso no es tu identidad en Jesús. Pero muchas veces confundimos el concepto. Por eso muchas veces cuando alguien pierde su trabajo, su vida queda simplemente vacía, porque su identidad estaba en su trabajo. Por eso cuando estoy sirviendo a Dios y llega la pastora Cristi y me dice: Charlie, gracias por todo lo que haces, necesitamos que entregues, mi vida puede quedar vacía si mi identidad está en mi servicio a Dios. Todos los ejemplos que te di ahorita no son identidad en Cristo. Y quiero hacerte otra pregunta, y también me gustaría que te la llevaras en tu corazón y pudieras meditar en ella cuando estás en tu casa. Si al día de hoy te quitáramos todo lo que tienes, todo lo que has logrado, todo lo que has construido, todo lo que tu matrimonio significa, a tus hijos, a tu trabajo, a lo que estudiaste, si hoy quitáramos todo eso de ti, ¿quién queda? ¿Quién queda? Porque si estamos hablando que todas estas cosas no son mi identidad en Dios, entonces lo que queda es mi identidad. Déjame decirte que la identidad en Jesucristo es un concepto fundamental en la fe cristiana, y ahorita vamos a entender por qué. Pero déjame compartirte un concepto de identidad en Cristo. Según la palabra de Dios, nuestra identidad en Cristo se refiere a la forma en la que Dios nos ve, a la forma en la que Dios nos diseñó y a la forma en la que Dios nos llama a ser. Eso es una identidad en Jesucristo. Por eso les decía hace un momento, es importante llegar a casa y decirle: Señor, ¿quién tú dices que yo soy? ¿Cómo me diseñaste? ¿Cómo me llamas a ser? Porque esa es nuestra identidad en Cristo. Pero, ¿por qué es tan importante la identidad en Cristo? Ya hablamos de qué es, ya hablamos de qué no es, pero ¿por qué es tan importante la identidad en Jesucristo que podamos tener en nuestro corazón?
Y déjame decirte algunas cosas por las cuales la identidad en Jesucristo es algo vital para ti y para mí. La identidad en Jesús es muy importante, porque cuando tú y yo no conocemos nuestra identidad, eso nos aleja del amor del Padre. La falta de identidad en Jesús nos aleja del amor de Dios. ¿Cómo? Cuando tú y yo no sabemos quiénes somos y caminamos sin identidad, simplemente estamos caminando sin rumbo. Y eso nos lleva a pecar contra Dios. Porque el día de hoy yo puedo estar con mi esposa y creer que esa es mi identidad. Pero el día de mañana yo pienso que tal vez mi identidad no estaba ahí, entonces abandono a mi esposa y me voy a otro lado. Y pienso que aquí es donde Dios me va a dar identidad. Y me doy cuenta que tampoco es ahí y me voy a otro lado. Y lo mismo sucede con el trabajo. Pienso que mi identidad está en mi trabajo y como no me subieron a gerente, entonces me voy a otro lado porque aquí no es. Y a veces pienso que mi identidad está en lo que mis hijos puedan llegar a hacer porque yo no pude. Y entonces mi hijo mayor es mi favorito y lo apoyo, pero como el segundo no quiere estudiar, lastimo su corazón, porque creo que ahí mi identidad está con el grande y no con el chico. Y entonces peco contra Dios. Y ya lastimé a mi esposa, a mucha gente, a mi propia vida, a mis hijos. Y muchas veces nos pasa aquí en la iglesia. Venimos y le decimos: Señor, aquí estoy y quiero servirte, porque creemos que mi identidad está aquí. Mi identidad está en una guitarra, en un micrófono, en un escenario, en un atril, dando clases. Y en el momento en el que se nos pide o se nos mueve, mi vida queda vacía. Y entonces, como ya no siento que mi identidad está ahí, empiezo a dejar de venir a la iglesia, o me voy a otra, a iniciar el ciclo otra vez. Y entonces todas mis malas decisiones en función de buscar mi identidad me llevaron a lastimar a gente y a pecar contra Dios. Y entonces un día me doy cuenta que necesito de Dios y vengo otra vez a la iglesia. Y le digo: Señor, ya vine, aquí estoy, háblame. Pero entonces Dios calla. Y entonces vuelvo a pensar que mi identidad no es aquí y me vuelvo a mover. Y así vivimos un ciclo sin fin. Todo por la crisis de identidad. Y entonces llega el momento que en nuestra casa decimos: no, es que definitivamente necesito de Dios, pero ya tomé tantas decisiones, abandoné a mi familia, abandoné a mi esposa, la dejé sola, lastimé a mis hijos, tiré mis responsabilidades por la borda. ¿Cómo voy a ir a la presencia de Dios ahora? Y Satanás empieza a susurrarte al oído: no eres digno, son demasiados errores. ¿A qué vas? ¿Qué van a decir de ti? Y a pesar de que tú y yo sabemos que la redención está en la presencia de Dios y a los pies del Salvador, tu falta de identidad empieza a moverte cuando empiezas a escuchar: no eres digno, y empiezas a creer que no eres digno. No vale la pena, y empiezas a pensar que no vale la pena, y te empiezas a alejar hasta el día que ya no te vemos por aquí. Hasta el día que pasaron 6 meses y decimos: ¿por qué no ha venido Mario? Tiene mucho tiempo que no lo veo. Y ¿sabes qué? Ese es el momento justo donde Satanás dice: allá está, solita la ovejita. Es momento de destruirla, porque ni siquiera sabe quién es. La falta de identidad nos aleja
del amor de Dios para nuestras vidas. Jeremías 31:3 dice lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y sabes, está escrito en la palabra de Dios. Pero la crisis de identidad que está viviendo este mundo hace que no podamos ver claramente. Y a pesar que Dios nos está diciendo literalmente: hijo, si crees que te acabaste mi misericordia, no es así, es nueva todos los días, la renuevo y te la doy y nunca te la vas a acabar. La misericordia de Dios siempre está contigo. Y a pesar de que lo sabemos, lo escuchamos, lo meditamos y lo cantamos, cuando no sabemos quiénes somos, simplemente esta palabra la desechamos. Número 2, ¿por qué es importante una identidad en Jesucristo? Pon atención a esta, está muy interesante. La identidad en Jesús te da carácter, y tu carácter es lo que sostendrá tu propósito. Lo voy a repetir. La identidad en Jesús te da carácter, y tu carácter es lo que sostendrá tu propósito. Sabes, todos tenemos un propósito sobrenatural. Todos fuimos diseñados desde la eternidad en el corazón de Dios. Nadie es un accidente, nadie nació por casualidad. Todos fuimos diseñados en el corazón de Dios con un propósito especial. Pero ¿sabes qué? No todo el mundo a tu alrededor va a entender el propósito por el cual Dios te diseñó. Va a haber gente a tu alrededor que te diga: Mario, estás loco. Ese no es tu propósito. Ni le sigas por ahí, porque no es por ahí. Siento de parte de Dios que no es por ahí. Muchas veces tu propia familia va a ser la que va a llegar y te va a decir: no, hombre, Gus, ¿cómo crees que Dios te va a usar para eso? Conocemos tu vida. Y sabes que si tu identidad no está bien cimentada en Jesucristo, no vas a tener el carácter para decir: el resto del mundo está diciendo lo que le dé su gana, este es mi propósito y voy a caminar hacia él. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos tenemos un propósito sobrenatural, pero para caminar y alcanzar tu propósito necesitas tener una identidad en Cristo bien cimentada. Porque como dice la palabra de Dios, vientos vendrán. Y si tu identidad está basada en la arena, tu identidad va a ser esto. Y van a venir las lluvias y van a venir los comentarios de todo el mundo, y simplemente tu identidad se va a derrumbar. Pero si tú y yo cimentamos nuestra identidad en Jesucristo, eso va a forjar el carácter en tu corazón necesario para sostener tu propósito. Y no importa que la gente venga y te diga: no es cierto, no vas a poder, no es por ahí. Tú vas a conquistar el propósito de tu vida por el cual fuiste diseñado en el corazón de Dios desde la eternidad. Por eso es importante una identidad cimentada en Jesucristo. Número 3, la identidad en Jesucristo es importante porque cuando tú tienes tu identidad en Jesús,
Esto es poder. La identidad en Jesucristo significa poder en tu vida. Cuando tú y yo basamos nuestra identidad en Jesús, lo que sucede es que nuestro corazón recibe la revelación de lo que Dios piensa que tú eres. A través de nuestra identidad en Jesús, tú y yo entendemos lo que Dios dice que tú y yo somos. Y no solo eso, sino que nos revela en nuestro corazón que lo que Dios piensa de ti y de mí es más importante que lo que la gente puede pensar de ti y de mí. Y en el momento que tu corazón decide creer y decide ser aquella persona que Dios dice que tú eres, nadie va a poder detenerte. Vas a caminar hacia el propósito que Dios diseñó para ti y nadie te podrá hacer frente. Porque aún, sabes, hay mucha gente que será alcanzada por el propósito de tu vida. Hay gente que está esperando ser alcanzada y va a suceder cuando tu identidad te lleve sin dudar hacia tu propósito. Tus papás, tus hijos, alguien especial en tu vida. Pero necesitamos tener bien cimentada nuestra identidad en Jesucristo. Y hace unas semanas hablaba con un amigo y precisamente hablábamos de este tema de la identidad y me decía: ¿y a poco está eso en la Biblia? Por supuesto que está en la Biblia. Yo quiero compartir contigo un ejemplo de esto. Hay muchos, pero quiero compartir contigo uno. Y para eso te voy a invitar a que busquemos el libro de Samuel. Y antes de leerlo, quiero compartir contigo el contexto de esta situación, de esta parte de la historia. Resulta que en aquel entonces Saúl era rey de Israel. Y entonces Dios le dice a Samuel: ¿sabes qué? Necesito que llenes tu cuerno de aceite y vas a ir a una ciudad, porque te voy a mandar a ungir a aquel hombre que voy a seleccionar como el nuevo rey de Israel. Entonces Samuel, dice la palabra de Dios, Samuel se prepara, lleva su aceite en la mano, lleva el sacrificio también, y llega a la casa de Isaí. Y sabes, yo me imagino a Isaí bien emocionado de saber que de sus hijos va a salir el nuevo rey de Israel. Y dice la palabra de Dios que Isaí sacó a uno de sus hijos. ¿A cuál crees que sacó? Al más fuerte, al más alto, al más vigoroso, al que tiene más experiencia. Le trajo a Samuel a su primogénito. Yo creo que el corazón de Isaí haber dicho: este va a ser el nuevo rey, el más fuerte, el que tiene la experiencia, el que toma el liderazgo, el que ha tomado la batuta después de mí, de la familia. Y Samuel lo ve y dice: sí, yo creo que este es. Y fíjate la respuesta de Dios a Samuel. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por esta razón es tan importante que tú y yo sepamos quién Dios dice que tú eres, porque no va a haber nadie que pueda quitar esa verdad de tu corazón. Y aquí estamos hablando de una historia en la cual Isaí decide pasarle todos sus hijos a Samuel, todos, hasta el momento que Samuel le dice: ya no tienes más hijos, ya se te acabaron. Imagínate en qué concepto tenían a David.
¿En qué concepto su propio padre lo tenía? Y ahorita vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira los corazones. Pero bueno, ya hablamos de identidad en Cristo, ya supimos por qué es importante. Ya entendimos qué es la identidad en Cristo. Pero al final del día, ¿de qué me sirve todo esto? ¿Cómo encuentro mi identidad en Jesús? ¿Cómo le hago para saber qué Dios dice, quién Dios dice que yo soy? ¿Cómo le hacemos? Déjame platicarte algunas cosas. Número 1, para conocer tu identidad en Cristo, necesitas que Dios vacíe tu vasija. Esa no. Sabes, tu vida y la mía son una vasija y está llena de una identidad, pero muchas veces esa identidad es una identidad errónea, una identidad que fue construida por nuestros padres, por nuestra pareja, nuestro esposo o nuestra esposa, por nuestros compañeros de trabajo. Es una identidad que Dios no diseñó. Es una identidad que es el fruto de cosas en tu corazón que Dios no sembró. Fueron sembradas por otras personas. Son fruto de todas las veces que hemos sido rechazados, abandonados, de todas las veces que nuestro corazón ha sido herido. Todo eso ha construido una identidad, y es una identidad equivocada, porque Dios no la diseñó para ti. Sabes, hace un par de meses platicábamos con una pareja de pastores que son directores de un hogar de niños, y nos platicaban que el daño en el corazón de un niño es más grande cuando son abandonados que cuando son abusados. Porque cuando un niño es abandonado, el mensaje que está llegando en su corazón es que no eres lo suficientemente valioso para que alguien se quede contigo. Y son niños. Imagínate qué ha sucedido con tu identidad y la mía después de tantos años. Después de todos tus años de vida. Y no importa si tienes 15, 16, 20, 40, 50. Si fuéramos humanos perfectos, esto no pasaría, pero no lo somos. Y muchas veces nosotros mismos participamos y aportamos a la identidad de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la paciencia con nuestros hijos y les hemos dicho, ni para eso sirves? Imagínate si nosotros como padres hemos contribuido a esa identidad errónea en el corazón de nuestros hijos, con cuánta mayor razón toda la gente de allá afuera que ni siquiera nuestra familia es. Lo primero que tiene que pasar es que vaciemos, dejemos que Dios vacíe nuestra vasija. Tenemos que aprender a desaprender y a sacar toda la identidad que no somos nosotros. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9 versículo 17: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan mutuamente. ¿Qué va a pasar cuando vaciemos la identidad errónea que fue creada en nuestro corazón? Dios va a agarrar nuestro vasito, nuestra vasija, y entonces lo va a hacer pedazos.
Porque para tener una identidad nueva en Jesucristo necesitamos un corazón nuevo. Y cuando Cristo agarra nuestra vasija y empieza a moldearla de nuevo, lo que Dios está haciendo es tomar las heridas de tu corazón y empezarlas a lavar y curarlas y volverlas a lavar y volverlas a curar hasta que las heridas de tu corazón sanan. Y entonces Dios puede decir: ahora sí, hijo, este es el que yo digo que tú eres. Y empieza a llenar nuestra vasija de la identidad en Cristo. Y entonces estamos listos para caminar ese nuestro propósito. ¿Cómo encuentro mi identidad en Jesús? Número 1, tienes que dejar que Dios vacíe tu vasija y la llene con la identidad correcta. Número 2, tu identidad en Jesucristo se forja en la intimidad del desierto. Tu identidad en Jesucristo se forja en la intimidad del desierto. ¿Cómo? Vamos a Samuel capítulo 17 ahora. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Déjame platicarte la escena. Esta escena es unos momentos antes de que David pueda enfrentarse a Goliat. Y entonces David le dice a Saúl, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Estamos hablando del mismo chamaquito que nadie tomaba en consideración. Estamos hablando de un jovencito, el menor de su casa, que aún su papá despreciaba. Era tan poco importante que cuando su papá le dijeron: vienen a ungir al rey nuevo, en su cabeza pasaron sus primeros hijos menos él. Por eso David, dice la Biblia, estaba apacentando las ovejas. Estamos hablando del mismo joven. Estamos hablando del joven que aún sus propios hermanos rechazaban. Unos versículos antes del pasaje que acabamos de leer, dice la Biblia que sus hermanos se enojaron con él. Y voy a parafrasear, casi le dijeron: ¿a qué vienes, chismoso? Aquí es la guerra. ¿A qué vienes? Nada más enterarte de lo que pasa. Sus propios hermanos. Pero entonces, si vivía todos estos rechazos, ¿por qué se atrevió a decir lo que dijo delante del rey? Dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Sabes qué? Dios construyó la identidad de David allá donde estaba solo, donde era despreciado. Allá construyó su identidad en Jesús. Mientras apacentaba las ovejas de su padre, siendo el que no brillaba, siendo el que nadie consideraba, aún en su propia familia, allá Dios cimentó su identidad en Jesucristo. Mientras él apacentaba las ovejas, fue el momento en el que Dios le mostró de qué tanto era él capaz, agarrado de la mano de Dios. Cuando David mataba osos y mataba leones,
Estoy seguro que nadie estaba alrededor de David echándole porras o victoriándolo que ya había matado al animal. Tampoco nadie estaba cerca de David para decirle: David, échale ganas porque esto es una preparación para tu propósito. Nadie le dijo eso. Dios no le dejó saber que estaba siendo preparado para un propósito aún mayor. Simplemente David decidió vivir sus procesos ahí donde todo mundo lo aventó, ahí donde no brillaba. No vemos en la Biblia a un David que se queja, vemos un David obediente, que no solo apacentaba las ovejas de su padre, sino también el mandadero. Porque le dice Isaí, su padre, le dice: toma esta comida y ve a ver a tus hermanos, ve a ver cómo están y me traes recado. El papá quería saber cómo estaban sus hermanos. Ahí, con pequeños procesos, es donde Dios construyó la identidad de David. Son los mismos procesos que tú y yo vivimos en nuestras vidas. Procesos como dejar que Dios sane las heridas de mi corazón. Procesos como ir a pedirle perdón a alguien que yo lastimé. Procesos como reconocer que estoy equivocado. Procesos como perdonar a aquel que me lastimó. Son pequeños procesos, pero a través de esos procesos Dios va a construir tu identidad en Jesucristo. ¿Sabes? Esta semana, después de muchos intentos, mi hija chiquita Jessie aprendió a andar en bicicleta. Y estaba muy emocionada, ¿sabes? De su logro. Y justo cuando terminó, eran como 50 metros, justo cuando terminó, podíamos ver en sus ojos la necesidad de escuchar a papá y a mamá decirle: hija, estoy orgulloso de ti. Y de la misma manera, cuando tus hijos tienen un mal día, a veces solo esperan llegar a casa, a los brazos de papá, a los brazos de mamá, para escuchar un: te amo, hijo, te amo, hija. Sí, papá, pero tuve un mal día y reprobé mi examen. No importa, yo te amo. Y así como tú y yo construimos la identidad en el corazón de nuestros hijos, de la misma manera nuestro Dios está todos los días listo para recibirte, listo para que llegues y le digas: Señor, hoy me equivoqué, hoy lastimé el corazón de mis hijos. Y cuando el Padre escucha esto, lo único que hay de Él hacia ti es amor. Y te dice: hijo, yo te amo. Sí, Señor, pero el corazón de mis... yo te amo. Eres mi hijo. No hay nada que puedas hacer que te pueda separar de mi amor. Por eso nuestra identidad en Jesús se construye en la intimidad de los procesos. Imagínate si nuestros hijos crecen sintiéndose Superman porque papá dice que te ama. Imagínate lo que pasaría si todos los días tú y yo buscamos reforzar nuestra identidad en la presencia de Dios. Imagínate. Y quiero compartirte dos últimas cosas acerca de la identidad en Jesús. Vamos rápidamente al versículo 38 de este mismo capítulo. Dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza
Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas aquellas cosas. Quiero decirte que para que vivas tu identidad y cimentes tu identidad en Jesucristo, los procesos de la gente que está a tu alrededor no te van a servir. Necesitas vivir tus propios procesos. A veces somos muy cómodos y como ya mi esposa está orando y está ayunando y está buscando de Dios, eso protege mi casa y eso protege mi hogar. Entonces, pues yo puedo vivir cómodamente sin hacerlo. Tu identidad va a ser atacada. Los procesos de tu esposo, de tu esposa, no te van a servir. Necesitas vivir tus propios procesos. Necesitas decir: Señor, sana mis heridas, porque la sanidad que le diste a mi esposa no es mi sanidad. Sana mis heridas. Necesitas vivir tu propio proceso. Ahora bien, versículo 40, ya para ir aterrizando. Dice: y tomó su cayado en su mano. Habla de David. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Qué humanamente incongruente es lo que acabamos de leer. Cuando tú vas a la guerra, ¿con qué vas? Con espada, con tu armadura. Vas bien preparado. Pero ¿qué llevaba David? Dice la palabra de Dios que llevaba su cayado en su mano. Es ridículo humanamente. ¿Cómo piensa derrotar a un soldado gigante con un cayado? ¿Para qué sirve un cayado? Para jalar a las ovejas. Es una herramienta de los pastores de ovejas. Y dice que escogió 5 piedrecitas de río. ¿Cómo unas piedras van a poder más que una lanza, que una espada? Y dice que llevó su honda en su mano. Humanamente esto es ridículo, pero espiritualmente tiene un porqué. Porque al final del día David ganó con su cayado y con las piedras y con la honda. Y yo quiero decirte que todos los procesos que Dios utiliza para cimentar tu identidad en Jesús no solo van a servir para eso, sino que a través de esos procesos Dios te va a dar las armas necesarias para tu propósito. Todo lo que tú vas a necesitar para alcanzar tu propósito está y es dado a través de los procesos que Dios usa para establecer y construir tu identidad en Jesús. Así es que yo te invito a que seamos valientes y vivamos los procesos. Digamos: Señor, tienes algo que sanar en mí, aquí estoy. Sabes, si estamos hablando de heridas del corazón y en tu corazón llega la idea de: no, pues yo estoy bien, no tengo heridas que sanar, ya tenemos un problema. Y grande. Dice la palabra de Dios que nuestras armas no son humanas. Nuestras armas son de otro nivel. Pero para obtenerlas hay que vivir el proceso. Y no solo vas a llegar a tu propósito con una identidad bien cimentada en Jesús, sino que vas a llegar con las armas que necesitas para alcanzar tu propósito. Sabes, muchos de nosotros, todos más bien, diría yo que nos levantamos todos los días a pelear una batalla. Nos levantamos todos los días a ir a conquistar algo. No sé qué vayas a conquistar, pero estoy seguro
que te levantas dispuesto a conquistar. Y como hijos de Dios, hacemos uso de esta herramienta y decidimos tomar en nuestras manos la armadura de Dios, que hemos leído 1000 veces en Efesios 6. Y nos levantamos listos para conquistar. Y salimos y regresamos con la victoria en la mano. Pero estoy seguro que muchos de nosotros regresamos con una armadura desgastada, con una identidad atacada, con muchos comentarios, con muchas críticas, con muchos dardos de Satanás que te dicen: no eres, no puedes, no vale la pena, no vayas. Y ¿sabes qué? Ahí es cuando Dios nos está esperando en su presencia, para que tú le digas: Señor, mi identidad está siendo atacada. Y entonces Dios te toma en sus brazos y empieza a curar tus heridas y a lavarlas. Y cada vez que Dios limpia tus heridas, te dice: hijo, yo te amo. Y cada vez que te cura las heridas, te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, eres mi heredero, eres hijo del rey. Y mientras tú sientes la sanidad de su espíritu, tu corazón está escuchando cosas como: hijo, yo te amo. Hijo, estoy orgulloso de ti. Hija, eres coheredera de la gracia. Y entonces las heridas de nuestro corazón son sanadas. Todo para construir tu identidad en Jesús. Así es que yo te invito, familia, a que el día de hoy puedas llegar a tu casa y puedas decirle: Señor, ¿quién tú dices que yo soy? ¿Cómo me diseñaste? Y la respuesta te va a sorprender. Y quiero compartir contigo un último versículo. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros esta hora. Gracias porque siempre hay tiempo. Gracias porque nos hablas al corazón. Gracias porque solo en tu presencia encontramos plenitud. Gracias porque solo en ti encontramos una identidad. Espíritu Santo, el día de hoy venimos ante ti y te suplicamos que puedas hablarnos al corazón. Señor, necesitamos escuchar quién dices tú que somos nosotros. Necesitamos escuchar cuál es la manera en que tú nos diseñaste. Necesitamos una identidad basada en Jesús. Espíritu Santo, háblanos al corazón. Háblanos, Señor. Nuestro oído, Señor, está presto a tu voz.